¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Colegio Existir, bienvenidos a un nuevo Flash 360 para hablar, como bien dijimos, ya desde el primer día en el cual empezamos la temporada y luego pocos semanas atrás hemos ido hablando y actualizando a la gente del draft y qué se quedaba, qué se iba y demás. Pues hoy vamos a hablar de los jugadores que han tomado la decisión de quedarse en la NCAA para ya a partir de aquí empezar luego ya a hablar de los jugadores que van al draft y enfocarnos ya en modo draft. Para ello conmigo tengo a Jorge Virué, que es el hombre con el cual empecé toda esta locura de temporada y que, Jorge, semanas después, pues parece que ese vídeo que sacamos el 1 de mayo parece que ha envejecido bien. Sí, la verdad es que se ha cumplido. Bueno, el primero de todos, un placer como siempre estar aquí. La verdad es que se ha ido cumpliendo bastante lo que hablábamos aquel día, ¿no? De que el draft al final, a día de hoy, con el NIL en la NCAA, pues se va a reducir única y exclusivamente a los one and done claros, manifiestos, top 15, parte alta, y a jugadores senior que no tienen elegibilidad en la NCAA. El resto, salvo sorpresas o salvo casos muy puntuales, cualquier jugador con elegibilidad de la NCAA va a volver. Para volver porque son jugadores de talento NBA o cerca de la NBA, porque por eso estaban metidos en el proceso. Entonces en la NCAA van a estar muy bien pagados y muy bien considerados, ya sea en la misma universidad en la que estaban o en otra a través del transfer portal. Entonces la tendencia se ha cumplido, lo que decíamos en ese vídeo de que la mayoría que tuviera agilidad iban a volver y al final se ha cumplido prácticamente en todos los casos que dijimos y vamos a comentar un poco los más sonados, los más importantes, los que creemos que son los más interesantes. Sí, porque hay muchos, o sea, dejaremos el listado en comentarios del vídeo, en el cual muchos sí que se sabía, ¿no? Que iban a volver y que estaban ahí medianamente tanteando por ver si salía alguna oferta y demás, pero que al final todos sabíamos que en la NCAA iban a conseguir más dinero, salvo que fueran primera ronda y demás. Muchos de los cuales, pues evidentemente era obvio, ¿no? Como está Becker Basara, por ejemplo, Jaden Bradley de Arizona, Miles Bridges de San Diego State, Ruben Chinyelu de Florida, Silas Demary de Georgia, Boogie Flan de Arkansas, que fue el primero que volvió, PJ Haggerty de Memphis, que se ha ido a Kansas State, Carter Knox, Jack Sellen de Bohr, Mackenzie Mbako, Otega Owe, Taja Pettiford, Lavaron Fillon, ¿no? Que también tenemos que hablar de ellos, Bruce Thornton Jr. de Ohio State, Miller Jusan y Darion Williams de Texas Tech. Básicamente, Jorge, estos han sido los más llamativos, creo yo. Es cierto que lo de Fillon y lo de Pettiford, ¿no? Quizás es lo más extraño, ¿no? Porque Pettiford además estaba haciendo muy buenos workouts y parecía que podría ser un jugador de primera ronda. Y la verdad que a mí me sorprendió mucho que volviera. Fillon no tanto, ¿eh? Fillon también se hablaba mucho de él, pero pensaba que iba a volver. Pero lo de Pettiford, la verdad que fue, por empezar, si quieres, por lo más llamativo para mí, es lo de Pettiford. Que teniendo primera ronda decide volver a una Auburn, que cuidado con la Auburn del año que viene, por cierto. Sí, tanto uno como, bueno, yo Filón ya sabes que lo di, incluso como que se quedaba, ¿no? Por las primeras sensaciones de los workouts y de la combine, pero la verdad es que me alegro que haya vuelto, son jugadores súper interesantes, jóvenes, de los cuales vamos a disfrutar por lo menos otro año más en la competición. Ya sabes que Filon a mí es un tipo de jugador que me encanta, lo hemos hablado muchas veces. Pettiford lo mismo, era muy importante en el esquema de Auburn. Este año con las bajas que tiene de gente veterana que se le ha ido, va a tener que coger digamos, las riendas de ese equipo y la verdad es que es un jugador súper interesante y apetecible de ver. Y esos son los casos de que no lo habrán visto del todo claro, a lo mejor podían caer a final de primera ronda, ya no les interesaba. O sea, es que a final de primera ronda, incluso caer a segunda por desgracia, eso por que no apueste ningún equipo por ti, te hace perder muchísimo dinero. Entonces vuelven a la NCAA, vuelven a sus universidades con su buen contrato bajo el brazo y hacer una buena temporada que sí que les dé a lo mejor ese caché ya definitivo para que el año que viene sean jugadores top en el draft. Ujú. Y para mí el otro llamativo también, es Jaxel Lendeborg,
el ex jugador de UAB, nuevo compañero de Daimara, en Michigan, por cierto, del cual tendremos que hablar también, porque claro, es un jugador que no sé yo si es complementario, se pueden jugar los dos, eso te lo dejo a ti ahora, Jorge, para que me lo digas. Y claro, parecía que Dain iba a ser jugador de primera ronda, estaba subiendo muchísimo y al final pareció que no las tenía todas consigo y el bueno de Lendenborg vuelve a Michigan, compartirá banquillo con Adaimara y desde luego que cuidado porque es un jugador también muy del perfil, Adaimara, ¿no? Que también es un jugador que desde el poste maneja, te reparte juegos, un jugador también aguerrido en el rebote, con puntos en las manos y que vamos a ver si no es el jugador que le quita minutos a Adaimara. Yo los veo complementarios, ya os lo comenté un poco en el WhatsApp el otro día que salió la noticia, porque lo que yo he visto a este jugador, que a lo mejor no tengo el bagaje suficiente, ¿no? Para saberlo, ¿no? Porque muchas veces vemos 2, 3 partidos, les vemos hacer una actuación en concreto y nos pensamos a lo mejor que es un tipo de jugador distinto al que luego a lo mejor realmente es, ¿no? No tenemos ese bagaje de haber visto toda temporada del Endeavor en UAB, sino haber visto partidos, sobre todo vi partidos del NIT de él. Y me dio esa sensación de que sí que son compatibles en el sentido de que a este chico le gusta mucho jugar cara al aro, tener el balón, crear desde el poste alto. No es un posteador, no es un pivot al uso, sino que es más este power forward, ¿no? Digamos, que podía ser Danny Wolf el año pasado, ese tipo de jugador. Y entonces yo creo que le puede surtir de esos balones a Mara más cerca de canasta y tal. Siendo que Mara también tiene una visión de juego que no ha sido explotada, digamos, en la NCAA, si lo sabemos de su época ACB o de su época en selección, donde es un gran pasador también y puede hacer jugar a sus compañeros del poste alto. Entonces yo creo que sí que pueden ser compatibles. Lo que pasa es que no sé si Dusty May tiene esa misma idea o los tiene como roles complementarios, o sea, como jugadores en el mismo rol y sea uno el recambio del otro. Eso lo veremos pronto, ¿no? Es decir, en el primer partido de temporada que podamos ver de Michigan veremos, claro, cuáles son sus roles y sus papeles. Pero claro, este jugador sí que me ha extrañado que haya vuelto porque las sensaciones que dio en la Combine, los informes que había sobre él eran de jugador súper inteligente, que sabía jugar muy bien el 3x3, el 2x2, que cosas que los scouts tienen en cuenta, ¿no? No solo tanto el talento individual o las skills que tiene, sino el saber jugar a baloncesto. Y creo que para Michigan es una gran incorporación y va a hacer que el equipo mantenga un nivel muy alto con el equipo. Aparte de los 2,3 millones al año que se va a llevar en Michigan, según alguna página que he consultado, que tampoco es desdeñable para nada y también creo que habrá dicho, mira, pues primero voy a cobrar este dinero aquí este año que me queda y luego la NBA pues ya llegará el año que viene. Totalmente de acuerdo. La verdad que es que, claro, yo creo que bueno, pasa lo de siempre, es que ese dinero en la NBA, salvo que seas lotería, yo entiendo que no te lo van a dar y es que no, no hay más. Y al final, pues por un año prefieren quedarse y demás. Pues mira, Jorge, hablando de otros que yo no sé cómo lo ves tú, que no me esperaba que volvieran, ninguno de los dos eh, son los ex compañeros de Oklahoma, Otega Alwe, el de jugador de Kentucky, y Milos Jusan, el base de Houston, que provocó, ¿no? La vuelta de Milos Jusan provocó que Pops Isaac, el base de Creighton, que estaba comprometido con Houston, cogiera las maletas y se fuera a Texas A&M, en lo que fue la primera gran victoria, bueno, una de las primeras grandes victorias, porque también la llegada de Mackenzie en Baco, que se ha dejado el draft para ir a Texas A&M, primeras, segundas, las dos grandes victorias de Bucky McMillan en Texas A&M son estas, ¿no? Las llegadas de Popa y de Mackenzie Mbako, pero lo de Wei Yusan, claro, yo después del Madness me lo dices, no me lo creo. Después de todo lo que hemos visto de dinero y demás, entendible también puede ser. Sí, yo creo que ahí está la clave, ¿no? Sobre todo en el tema económico. Es lo mismo que te he comentado con Lenderborg. No sé cómo estará la situación de uno en Kentucky y el otro en Houston, pero al final, habiendo sido jugadores tan determinantes el año pasado, creo que estarán a un nivel económico alto dentro de esas plantillas y al final les queda un año, creo que a los dos, entonces dicen, mira, yo me vuelvo un año, pájaro en mano, ¿no? Que se dice, y ya el año que viene veremos. Voy a seguir siendo importante, voy a ser
pues eso, de hecho, han conseguido que haya movimiento de jugadores que se habían comprometido porque saben que ellos van a ser los relevantes y, y nosotros encantados de que vuelvan porque son dos grandes jugadores que no sé cómo Porter Moser en Oklahoma hace 2 años, cuando los tenía los dos a su disposición, no consiguió mejores resultados, ¿no? Porque son luego dos jugadorazos, cada uno en su estilo y cada uno en su... Pero es que era un backcourt brutalísimo y estaban los dos a su disposición y no le sacó el rendimiento que deberían, ¿no? Pero eso, van a ser capitanes generales en dos grandes universidades, en dos grandes programas, que van a partir prácticamente seguramente en el top 10 de la nación de equipos favoritos al título y encima van a llevar un rendimiento económico a su casa que seguramente en la NBA pues tendrían que... Sería más dudoso, ¿no? A lo mejor menos cantidad o menos tal. Y bueno, un año más y el año que viene, pues donde caigan, caerán y se ganarán la vida seguro. Sí, totalmente. La verdad que yo, claro, hay un antes y un después, ¿no? Porque si antes de saber todo lo que se está pagando este año, el día 1 de mayo que hicimos el programa aquel, me preguntas y te diría que van los dos al draft. Y creo que lo dijimos en aquel día Sí, que puede iba. ser, sí. Pero claro, visto lo visto, tenemos lo que tú decías. Veremos a ver en esa segunda ronda quién va a aparecer. Porque claro, muchos de los jugadores que van a ser principio de segunda ronda se están cayendo. Y vamos a ver, como mira, hablando de segunda ronda, yo creo que este va a ser claro. De segunda ronda no drafteado y era PJ Haggerty, que por mucho que anote mucho en el NCAA, estaba claro que iba a volver. Lo que pasa que de este Jorge, si quieres, podemos hablar de que vuelve, ¿no? Y que dónde vuelve, ¿no? Porque una cosa es volver y otra cosa es volver a Kansas State, que veremos si le hace bien o mal, porque visto lo visto con otros jugadores que han ido allí, no les ha hecho un flaco favor, ir a esa universidad. Eso sí, cobrando Sí, 4 millones de dólares. claro, deben de tener mucho dinero, es un sitio poco atractivo dentro de lo que es la Victorious y al final acaban cogiendo estos tipos de jugadores, dándoles, sobrepagándolos, digamos, y luego el rendimiento allí, pues por las circunstancias nunca acaba de ser el correcto, ¿no? Ni de Kaluma hace 2 años, ni de Coleman Hawkins, por ejemplo, el año pasado, Ah. que se fueron allí cobrando también, pues parecido a lo que estará cobrando PJ Haggerty este año. Estamos hablando de una cantidad de dinero que es que son irrechazables. Para mí está sobrepagado completamente. No puede Sí. cobrar lo que tú has dicho, PJ Haggerty, y que Boogie Flan esté a lo mejor en 2. Quiero decir, está como muy sobrevalorado, pero es que Kansas State es lo que es y tiene que, para conseguir este tipo de jugadores, tiene que sobrepagarlos. Si no, la gente no quiere ir allí, ¿no? Entonces, eso es un jugador que va a hacer muy buenos números allí porque los ha hecho en ¿Tú Memphis, los ha hecho. crees? ¿Tú Sí, crees? números sí. Otra cosa es Yo la tengo dudas, ¿eh? Yo tengo dudas incluso, ¿eh? Fíjate lo que te digo. A ver, sí, cambia de. Sus números han sido en el American, no ha sido aquí. Pero bueno, sí, se la puede pegar como con Coleman Hawkins, que al final también esperaba más y al final no los ha dado, ¿no? Pero vamos. Mm. Yo creo que la calidad la tiene, los tiros los va a tener, el volumen lo va a tener. Es un entrenador que le va a dejar. Pues eso, va a ser el capitán general y para que llegue a. No a los 20 puntos por partido, pero para que esté en torno a los 14, 15, yo creo que sí que le da. Pero eso, el juego anárquico que tiene y lo que tiene a su alrededor, pues veremos a ver si eso vale para que Kansas State consiga algo o simplemente vale para que sea el típico anotador de equipo de parte baja, que los hay en todos los sitios, pero que no consiguen resultados para el equipo. Y si quieres, siguiendo con jugadores que tengo dudas de si han acertado, pero no por volver a la NCAA, sino por el sitio, Boogie Flan y Kobe Knox, que vuelven a Arkansas. Perdón, Carter Knox. Kobe Knox es el de Florida. Carter Knox. No sé yo, yo creo que aciertan volviendo a la NCAA, pero yendo a Arkansas otra vez con Calipari, no sé yo si será para subir más en el draft o para quedarse otro año más en la liga. Como ha pasado con DJ Wagner, por ejemplo. Claro, yo sé a Carter Knox le veía muy verde todavía para la NBA. Es el típico recluta de Calipari que viene con la experiencia de su hermano también con él y todas estas cosas. Mucha capacidad atlética, muy buenas maneras, pero a mí me resultaba todavía que le faltaba ese punto, ¿no?
que lo consiga evolucionar con Calipari en un segundo año, pues eso también lo veo como... Me crea mis dudas, ¿no? Porque Calipari ya sabemos cómo trabaja con estos chicos. Pero la verdad es que son jugadores que les faltaba, que no nos han sorprendido porque les faltaba. Boogie Flan sí que a lo mejor lo podíamos tener más claro, pero es que Boogie Flan se va a Florida, entonces allí es otro entorno con otro entrenador, más dinero seguramente y más relevancia, pero vamos, Carter Knox a mí me creaba dudas ya que se quedara y volviendo pues tampoco creo que vaya a ser un jugador top, digamos, dentro de la competición, sino que va a ser un jugador bueno de la parte... O sea, que hablaremos de él, comentaremos sus estadísticas, sus buenos partidos, pero no creo que nos deslumbre, digamos, que es un gran jugador, ¿no? Creo que es un jugador que necesita todavía mucha progresión. Ujú. La verdad que es que están haciendo todos, ¿no? Todos aciertan en volver realmente, creo yo. Pero hay muchos que me dejan bastantes dudas. No te voy a mentir. Lo decíamos también, lo de Darren Williams, ¿no? Que fue también de los primeros a Texas Tech. No sé cómo tomarme yo no te voy a mentir, Jorge. Porque es cierto que hay mucho dinero por medio y demás, pero este sí que yo sí que lo veía ya hecho para la liga. Lo que pasa que, claro, el dinero de North Carolina State, evidentemente, ha podido, ¿no? Con un Darren Williams que ya lleva unos cuantos años en la liga y desde luego que será uno de los jugadores a seguir este año porque ha demostrado tener muchísimo talento. Sí, sí. A mí la sensación que tengo con este jugador en la NBA es que yo no lo veo. O sea, pero no lo veo por cuestiones físicas, ¿no? Porque estamos hablando de un chico que es difícil adaptable al 3, sino que va a ser un 4, pero es un 4 muy pequeño. Entonces, en la NBA yo creo que no pintaba nada, pero son este tipo de jugadores que sí que son dominantes en la NCAA. Tenemos muchos casos durante mucho tiempo, ¿no? De jugadores que sabemos que no van a pisar la NBA, pero que en la NCAA sí que son decisivos, dominantes y con un alto volumen de puntos y de aportación. Que haya elegido North Carolina State, pues bueno, pues para nosotros, para el seguimiento de la liga, nos viene muy bien, ¿no? Para este resurgir que esperamos algún día del ACC, que jugadores así vayan a esa liga, pues contra más calidad tengan mejor, ¿no? Así consiguen dar ese salto de devolver un poco esa competición, o sea, esa conferencia a donde se merece. Creo que es un jugador muy bueno, muy interesante, pero que no es perfil de NBA para nada, por lo menos según mi opinión y según mi forma de entender el baloncesto. No creo que. Ujú. Luego podrá venir a Europa, ser top y estar jugando en Euroliga, eso no te lo discuto, pero en la NBA lo veo complicado porque no le veo adaptable a un 3, ¿no? Por el tamaño que tiene es donde debería de jugar en la NBA y no lo veo adaptable. Y ahora que se ha abierto este melón, Nate Beatle, el pívot de Oregon, ¿tú lo verías en la NBA actual? Me cuesta verlo también, le veo cierta falta de movilidad, cierta tal, tiene buena mano, tiene tal. No es el. No sé, es complicado, ¿no? Yo también tengo muy mal ojo para esto. He tenido errores históricos diciendo este jugador no va a pisar la NBA y luego han hecho unas carreras impresionantes, ¿no? Pero no me da la sensación tampoco de que vaya a ser. Que vaya a jugar en la NBA, sí, pues puede que esté a caballo entre la G-League, que encuentre acomodo en algún roster como el jugador número 10, 12, que haga sus minutos. Pues es que Cornet se está ganando la vida en Boston, quiero decir, y no creo Mm. que tenga mucha más calidad que este chico y al final ha encontrado su rol, su posición en un equipo bueno, en un equipo campeón y ahí lleva toda vida, ¿no? Al final es que es complicado, no todos tienen por qué ser estrellas, no todos tienen por qué meter 20 puntos por noche, sino que también se necesitan en la NBA jugadores de rotación y jugadores que aporten cosas, ¿no? Y a lo mejor por ahí puede andar el tema de Vittel. Sí, la verdad que sí. Yo creo que es uno que se hablaba mucho, bueno, de Nate Beatle como que iba a ser un jugador que estaba ya listo y demás. Es cierto que yo disfruto que se quede un año más en la NCAA porque es un jugador bastante aprovechable. Y si quieres, Jorge, ya por ir cerrando nombres, un tipo como Alex Condon, que yo le puse como breakout player de la SEC el año pasado. No os voy a mentir, yo no me esperaba para nada todo el tema, ¿no? De que sea.
puesto detrás de este chico, el cual se decía que puede ser primera ronda y demás. A mí me cuesta verlo también, no te voy a mentir. Pero bueno, la verdad que de momento es otro que se hablaba de primera ronda y sorprendente que acabe volviendo a la liga. Sí, pero yo opino como tú. Yo todavía no lo veía, no preparado. A mí no me había dado todavía todo lo que debería en la NCAA. Me parece un buen jugador, me parece que puede aportar mucho, pero se había quedado un pelín corto esta temporada en Florida. También a lo mejor eclipsado por todo lo que tenía alrededor. El gran perímetro que tenía, pues él hacía su trabajo dentro y a lo mejor tanto él como Chinelu, pues al final eran jugadores más secundarios, digamos, dentro de, sobre todo de la aportación en ataque, ¿no? Es muy buen jugador, tiene muchas cosas, pero otro añito en la NCAA vamos a disfrutar de él y la verdad es que creo que a él le puede venir muy bien para consolidarse o para quedarse en lo que es a día de hoy, ¿no? Porque hay veces que hay jugadores que pensamos que van a dar el salto el año siguiente y se quedan igual o empeoran incluso, ¿no? Yo creo que en este caso le va a venir muy bien para dar ese salto que esperamos de él y que sea aprovechable a nivel NBA. Es que eso es. Ahí has dado la clave, Jorge, en la clave, ¿no? Que muchos vuelven, decimos que aciertan por el dinero, pero luego hay otros que hay que tener cuidado porque el año que viene a lo mejor no tienen tanto caché como este año. Ya hablamos, ya hemos dicho unos cuantos, ¿no? Para mí el claro de esta camada es PJ Haggerty, sin ninguna duda. Luego Boogie Flan tengo dudas también. Y hay otros más por ahí. Y si quieres, Jorge, ya por ir cerrando, no sé si tú tienes algún nombre por ahí, te saco el nombre de Miles Byrd, Santiago State, que también parecía que era un tipo hecho, pero que a mí también me cuesta actuar, no te voy a mentir. Vuelve y desde luego que San Diego State lo agradece porque van a volver a tener un equipo interesante el próximo año. Sí, pues es ha sido su jugador más importante este año y la verdad es que volver al equipo para ellos son buenas noticias, ¿no? Nosotros pues veremos poco a San Diego porque al final es difícil de conseguir los partidos de allí, pero siempre es un equipo que es competitivo y que creo que les puede hacer muy bien. Lo mismo, yo creo, cuando decían que estaba preparado ya, tal, pues yo es que soy muchas veces reticente con estas cosas, veo que todavía estos jugadores pueden progresar. No veo que todos necesiten estar los 4 o los 5 años en la NCAA, pero hay jugadores que sí que les va a venir muy bien pulir partes de su juego. Yo creo que a este chico le falta pulir cosas en ataque, cosas y tal, y que le va a venir muy bien estar otro año más en un sitio como San Diego que ya le conocen y que ya está adaptado y ver que luego, pues eso sí puede estar dentro de una segunda ronda, pero ya en el año correspondiente a su elegibilidad, ¿no? Cuando la acabe la NCAA. Yo creo que le va a venir muy bien. Y a nosotros verlo otro año más en la NCAA también. Yo pienso como tú, Jorge, creo que acierta Miles Byrd. Pues no sé si tienes tú alguno más, Jorge, que se nos No, escuche por aquí, que más o se me haya menos. ido a mí. No, hemos comentado todos los que hayamos dicho más o menos, algún otro que nos ha surgido, pero al final eso, volver a recalcar la tendencia es la que comentábamos aquel día. Freshman, one and done, que tienen todo asegurado y jugadores senior, más los jugadores internacionales de rigor, es lo que nos vamos a tener que mirar de cara al draft para ver cómo eso y vamos a tener una segunda ronda bastante descafeinada de talento porque se han retirado muchos de estos jugadores que iban a acabar allí y veremos a ver si es que aparecen más jugadores internacionales o aparecen otro tipo de jugadores que no tenemos tan controlados que dan la sorpresa y aprovechan la situación y se meten en una segunda ronda, que no garantiza nada tampoco de cara a su participación en la NBA el año que viene, pero por lo menos ya tienen ese caché que les dicen, no, yo soy de segunda ronda del draft y de cara a futuros equipos en Europa, pues seguramente les venga muy bien a su currículum. Mira, y hablando de esto, ya por cerrar el vídeo con uno que sí que se ha quedado. ¿Te sorprendió lo de RJ Lewis quedándose en el draft? Sí, también yo pensaba que iba a volver, ¿eh? O sea, era uno de estos jugadores que no a San Jones, porque había metido a lo mejor en el transfer portal, a lo mejor acabar en un equipo necesitado de un jugador así, ¿no? Pues yo pensaba que iba a volver. Muy claro lo tiene que tener, o está mal aconsejado, o no sabemos exactamente lo que ha ocurrido, pero yo pensaba que iba a volver. No sé hacia qué universidad hubiera caído, si hubiera. Pero vamos, aún hay muchas opciones abiertas, aún hay muchos huecos en muchas plantillas. Pero yo pensaba sinceramente que iba a volver. Creo que también le hubiera venido muy bien un añito más para pulir ciertas cosas de su juego. Pero bueno, pues sí, supongo que tendrá asegurada
la primera ronda en algún equipo con alguien hablado, porque si no, no es muy entendible, porque aquí en la NCAA hubiera seguramente cobrado más de 2 millones también, como estamos hablando de todos estos jugadores. Yo creo que sí, que esa es la clave, ¿no? Que algo tuvo que tener apalabrado el bueno de RJ Luis, porque era un jugador que el par de millones seguro que se lo llevaba, y Seguro, más ahora con seguro. la necesidad de ciertos equipos con los que necesitan sí o sí una estrella y un go-to-guy. Eso es. Pues mil gracias, Jorge, por pasarte por aquí un día Muy más. bien, un Creo que placer. ha quedado completito, ¿no? Básicamente el repaso a los jugadores que han vuelto. Sí, nos ponemos ya en Eh, modo draft, analizar ya los que se han quedado, a ver qué noticias vemos de ellos, a ver cómo va evolucionando la cosa, porque aún no hay tiempo alguno que se eche para atrás, pero vamos, yo creo que básicamente está la cosa ya decidida y empezaremos a mirar, a ver, sobre todo eso. Esa segunda ronda puede ser bastante curiosa e interesante ver qué jugadores nos encontramos allí. no te he tocado el tema de CBM, que va a USC, por cierto. Que Ah, sí, sí. también está, se ha presentado Sí, al pero eso draft. ya se sabía hace días, ya lo tengo Sí, asimilado, ¿no? sí, 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 Ya sí. sabes que aparte como somos colegas ya, pues no hay ningún problema. Eso es, Esperemos que no se amigo le del crucen canal, mucho los cables. ya sabéis. Charles Baker Masara vuelve a la Eso es. NFL. Al Mil final gracias, Jorge. va a un sitio muy frío, ¿eh? Allí no va a tener a la gente de Auburn que encima les potenciaba sus desconexiones y tal, ¿no? Por el ambiente. Aquí va una cancha súper tranquila, llena de gente tal. No creo Pero tiene que al más tenga esos bajas, que es problemas. peor, creo yo. Tiene al más ¿Eh? bajas, que es peor, creo yo. Tiene al más Ah, bajas, eso que es sí, eso peor. sí. Eso sí, ahí igual pueden chocar un poco, pero vamos, cuando se lo ha traído, creo que será consciente del jugador que se lleva, ¿no? Pero bueno, veremos a Sí, ver si sí. no chocan o no lían alguna durante un partido, que todo puede ser. Mil gracias, Jorge, por pasarte un día más por aquí. Muchas Y a gracias. la gente, lo dicho, lo que ha dicho Jorge, ahora ya tenemos claros quién vuelve, y ahora ya esto nos vamos a entrar en los que se quedan al draft, en estos poco más de 20 días que quedan para que se dé el draft, analizar todo lo que se va a ir, todos los jugadores que van, ver dónde pueden caer, perfiles de jugadores y demás. Todo eso lo tendréis en College 360 porque ya sabéis que nos volcaremos con el draft de este año, así que no os perdáis nada. Y sobre todo, suscribiros al canal, darle me gusta, poner la campanita porque van a ir apareciendo vídeos prácticamente a diario y casi a cada rato. Así que nada, un saludo, mil gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Un saludo.